Derecho constitucional. Unidad 1. Estructura y principios de la Constitución. ¿Quién convocó al Congreso Constituyente en 1916 a 1917 en Querétaro y para qué? El Congreso Constituyente se reunió de 1916 a 1917 en Querétaro para redactar la Constitución de 1917, que reemplazó a la de 1857. Fue convocado por Venustiano Carranza, líder del ejército constitucionalista tras la Revolución Mexicana. ¿Cuándo presentó Carranza su proyecto de constitución? Carranza presentó su proyecto de constitución el 1 de diciembre de 1916. Su propuesta tenía cambios importantes en materia de derechos sociales, propiedad de la tierra y regulación del trabajo. ¿Cuáles fueron los principales puntos del proyecto de Carranza? Los principales puntos eran: 1. Eliminar el poder del clero en asuntos del Estado. 2. La reforma agraria, que consiste en regular la propiedad de la tierra y evitar la concentración en pocas manos. Y 3. La protección a los trabajadores. Recordemos que la jornada laboral es a partir de ahí de 8 horas, existe un salario mínimo y derecho a huelga. Estos puntos eran claves porque la Constitución de 1857 no protegía a campesinos ni obreros, lo que causó grandes desigualdades y conflictos sociales. ¿Qué dice el artículo 27 constitucional? Durante las sesiones del Congreso Constituyente hubo intensos debates sobre dos artículos fundamentales, el 27 y el 123. El artículo 27 habla acerca de la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Se tiene que, 1, el Estado tiene el derecho de regular la propiedad privada. 2, se expropian tierras en beneficio del interés público. Y 3, los extranjeros solo pueden tener tierras si renuncian a la protección de sus gobiernos. ¿Y qué dice el artículo 123 constitucional? Bueno, pues ese artículo habla acerca de los derechos laborales. Se tiene lo siguiente: número 1, jornada máxima de 8 horas. Número 2, prohibición del trabajo infantil. Número 3, existe un salario mínimo y protección a los trabajadores. Y por último, punto número 4, derecho a huelga y a la creación de sindicatos. Estos artículos hicieron de la Constitución de 1917 una de las más avanzadas de su época en términos de derechos sociales. ¿Cuál es la estructura de la Constitución? Bueno, la Constitución de 1917 está dividida en tres partes principales. Parte dogmática, que va de los artículos 1 al 29, es la que contiene los derechos humanos y garantías individuales. Segunda parte, que es la orgánica, que va de los artículos 30 al 136, que es la que organiza el Estado y los poderes de la Federación, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya por último tenemos la parte procedimental, en la cual se encuentran las disposiciones generales y transitorias. En ella se explica cómo se aplican las leyes y las posibles reformas. ¿Qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional significa que ninguna ley, tratado o reglamento puede estar por encima de la Constitución. Esto está establecido en el artículo 133, que dice que la Constitución es la ley suprema de toda la Unión y que todas las autoridades deben respetarla. ¿Por qué la Constitución tiene carácter político? La Constitución no es solo un documento legal, sino que también tiene un carácter político, porque 1, define la organización del Estado.
2. Regula el ejercicio del poder. 3. Establece la relación entre gobernantes y ciudadanos. Y 4. Refleja los valores y principios de la nación. ¿Qué es la rigidez constitucional? La rigidez constitucional se refiere a que no se puede cambiar la Constitución fácilmente. Para reformarla se requiere un proceso especial que involucra al Congreso de la Unión y a los estados. En México, para reformar la Constitución se necesita, primero, la aprobación de 2/3 del Congreso. Segundo, la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, al menos 17 de los 32 que hay. Y por último, esto evita cambios arbitrarios y protege la estabilidad del país. ¿Cuáles son los límites constitucionales? Los límites constitucionales establecen hasta dónde puede llegar el poder del Estado. Existen los límites explícitos, que son los que están escritos en la Constitución, como por ejemplo los derechos humanos que no pueden ser suspendidos arbitrariamente. Además, existen los límites implícitos, que son los que se interpretan a partir de la Constitución, aunque no estén escritos literalmente. Por ejemplo, la división de poderes impide que el presidente tenga poder absoluto. Unidad 2. La población del Estado mexicano. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado. Es decir, determina a qué país pertenece una persona y qué derechos y obligaciones tiene dentro de él. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? En México, la nacionalidad se adquiere de dos maneras. Por nacimiento, según el artículo 30 de la Constitución, existe el ius soli, o sea, el derecho de suelo, por el cual se obtiene la nacionalidad después de haber nacido en territorio mexicano, sin importar la nacionalidad de los padres. También existe el ius sanguinis, es decir, el derecho de sangre, por el cual se obtiene la nacionalidad mexicana si una persona nace en el extranjero, pero sus padres son mexicanos. Nota: también son mexicanos por nacimiento los niños nacidos en embarcaciones o aeronaves mexicanas. También se puede adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, es decir, que se obtiene a través de un proceso legal cumpliendo requisitos como los siguientes. Número 1, residir en México por al menos 5 años. Número 2, por haber contraído matrimonio con una persona mexicana. Número 3, hablar español y conocer la cultura mexicana. Y número 4, renunciar a la nacionalidad anterior. ¿Cuáles son los derechos de los nacionales? Los mexicanos, o sea, los nacionales, tienen derechos como 1, la protección del Estado en cualquier parte del mundo. Número 2, acceso a servicios de salud y educación. Número 3, derecho a residir y a trabajar en México. Y número 4, no ser deportados ni expulsados del país. ¿Cuáles son las obligaciones de los nacionales? Los nacionales tienen obligaciones como 1, respetar la Constitución y las leyes. 2, contribuir con impuestos. Y 3, defender la independencia y soberanía del país. Considere que en caso de guerra pueden ser llamados a servir. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? En primer lugar, hay que aclarar que los mexicanos por nacimiento no pueden perder su nacionalidad, pero los naturalizados sí. La nacionalidad mexicana se pierde por 1, adquirir otra nacionalidad voluntariamente. 2, aceptar títulos nobiliarios de otro país. 3, servir oficialmente a otro gobierno sin permiso del Senado. Y 4, por vivir más de 5 años fuera de México
sin declarar la intención de mantener la nacionalidad. ¿Desde cuándo México permite la doble nacionalidad? Desde 1998, México permite que sus ciudadanos tengan doble nacionalidad, lo que significa que una persona puede ser mexicana y al mismo tiempo tener otra nacionalidad. Nota: en algunos casos, los mexicanos con doble nacionalidad no pueden ejercer ciertos cargos públicos, como por ejemplo presidente de la República, senador o diputado. ¿Qué es la ciudadanía? No todos los mexicanos son ciudadanos, ya que para ser ciudadano mexicano se necesita, además de la nacionalidad, en primer lugar tener 18 años cumplidos y en segundo lugar tener un modo honesto de vivir, o sea, no tener antecedentes graves de delitos. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Los derechos de los ciudadanos incluyen: 1. Votar en elecciones; 2. Asociarse políticamente; 3. Ser votado para cargos de elección popular; y 4. Para iniciar leyes. ¿Cuáles son las obligaciones de los ciudadanos? Las obligaciones incluyen cumplir las leyes y pagar impuestos, inscribirse en el servicio militar en caso de los hombres y desempeñar cargos públicos cuando sean elegidos. ¿Cómo se suspenden los derechos de los ciudadanos? Los ciudadanos pueden perder temporalmente sus derechos políticos en los siguientes casos. Número 1, estar sujeto a un proceso penal. Número 2, haber sido condenado por un delito grave. Número 3, ser prófugo de la justicia. Y número 4, por corrupción o fraude electoral. Nota: cuando la persona cumple su condena o resuelve su situación legal, puede recuperar su ciudadanía. ¿Qué condición tiene un ciudadano con doble nacionalidad? Un mexicano con doble nacionalidad sigue siendo ciudadano, pero con restricciones en algunos derechos políticos. Por ejemplo, no puede ser presidente, ministro de la Suprema Corte o diputado federal si tiene otra nacionalidad. ¿Qué situación jurídica tienen los extranjeros? Los extranjeros en México tienen ciertos derechos y obligaciones regulados por la Ley de Migración. Los extranjeros en México deben respetar la Constitución y las leyes, pagar impuestos, obtener los permisos migratorios adecuados para residir o trabajar, y no intervenir en asuntos políticos ni en procesos electorales. ¿Cuál es la situación jurídica de los migrantes? Los migrantes pueden estar en México con diferentes estatus legales, como residente temporal. Es el permiso de estancia por más de 180 días y hasta 4 años. Residente permanente, por el cual pueden vivir en México sin límite de tiempo. Y los visitantes, que son personas que entran con visa de turismo o negocios. ¿Qué funciones tienen los consulados y embajadas? Las embajadas y consulados protegen los derechos de sus ciudadanos en el extranjero. La embajada es la que representa al gobierno de un país ante otro. El consulado, en cambio, brinda apoyo a los ciudadanos de su país en el extranjero. Las funciones principales son: 1. Emitir pasaportes y documentos oficiales. 2. Proteger a sus ciudadanos en caso de detención o problemas legales. 3. Brindar y ayudar en situaciones de emergencia. Y 4. Facilitar trámites migratorios y notariales. Unidad 3. Los elementos geográficos del Estado mexicano. ¿Cuáles son los elementos acuáticos del territorio? Son las aguas que están dentro del territorio nacional, como ríos, lagunas o aguas internas. ¿Cuáles son los elementos marítimos del territorio? México tiene derechos
sobre ciertas zonas del mar que rodean su territorio, como la plataforma continental, que es la zona submarina que pertenece al país, las islas, el mar territorial, que son las 12 millas náuticas desde la costa, donde México ejerce su soberanía. También están los arrecifes y cayos, y por último los zócalos submarinos. ¿Qué es la zona económica exclusiva, ZEE? La zona económica exclusiva es una franja de mar donde el país tiene derechos exclusivos para explorar recursos naturales. La ZEE de México abarca 200 millas náuticas desde la costa. Su origen está en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y fue impulsada por países latinoamericanos para proteger sus recursos marítimos. ¿Cómo se formó México? México se formó como un país federal, es decir, compuesto por estados autónomos. La Ciudad de México tenía un estatus especial hasta 2016, cuando se convirtió en una entidad federativa con su propia constitución. ¿Cómo se resuelven los conflictos territoriales entre entidades federativas? Los estados han tenido disputas por sus límites territoriales, como el conflicto entre Chiapas y Oaxaca. Estas disputas se resuelven mediante acuerdos o decisiones judiciales. Cuando hay un conflicto de límites entre estados, se presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emite una resolución definitiva. Unidad 4. Estructura política de la Federación. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es la forma de organización en la que el poder se divide entre la Federación y los estados. ¿Cuáles son los tres poderes de la Federación? México se rige por la división de poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que es el que administra y ejecuta las leyes; el poder legislativo, aquel que hace las leyes y controla al ejecutivo, ¿sí?, conformado por el Congreso de la Unión; y el poder judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales. Es el poder que interpreta y aplica las leyes. ¿Cuáles son las características del sistema presidencial? Número 1. El presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Número 2. El presidente no puede ser destituido por el Congreso, salvo por juicio político. Número 3. Los tres poderes deben estar separados e independientes. Y número 4. El presidente nombra a los secretarios de Estado. ¿Qué características tiene el sistema parlamentario? Número 1. El jefe de gobierno, o sea, el primer ministro, es elegido por el Parlamento. Número 2. Si el Parlamento pierde la confianza en el primer ministro, entonces puede destituirlo. Número 3. El jefe de Estado, o sea, el rey o el presidente, solo tienen funciones simbólicas. Y número 4. Hay una relación más estrecha entre poder legislativo y ejecutivo. ¿Qué características tiene el sistema semipresidencialista? Número 1. La combinación del presidencialismo y parlamentarismo. Número 2. Hay presidente y primer ministro, cada uno con funciones específicas. Y número 3. El primer ministro gobierna, pero el presidente puede influir en las decisiones. ¿Qué son los organismos constitucionales autónomos? Son instituciones que no dependen de ningún poder y garantizan derechos y funciones específicas. Por ejemplo, el INE, que organiza las elecciones; la CNDH, que protege derechos humanos; y el Banco de México.
que maneja la política monetaria, entre otros más. ¿Qué son las ONG? Son organizaciones independientes del gobierno, creadas para temas sociales, ambientales o de derechos humanos. ¿Cómo deberían actuar los tribunales? Los tribunales deben actuar sin interferencias del Ejecutivo o Legislativo, es decir, con autonomía, garantizando la imparcialidad de la justicia. ¿Cuáles son las facultades extraordinarias del Ejecutivo? En casos de emergencia nacional, el presidente puede asumir facultades extraordinarias, pero bajo ciertas reglas constitucionales. Número 1. Suspensión de facto. Según el artículo 29 constitucional, se permite suspender las garantías individuales en situaciones extremas, como guerra o crisis grave, pero con autorización del Congreso. Número 2. Las facultades del Ejecutivo para legislar. Según el artículo 131 constitucional, en situaciones excepcionales, el Ejecutivo puede emitir decretos en materia de comercio exterior, aranceles y emergencias económicas. Número 3. Revisión de oficio por la Suprema Corte. Si el presidente usa estas facultades, la Suprema Corte revisa si actuó dentro del marco constitucional. ¿Cómo se integra el poder ejecutivo y legislativo? El poder ejecutivo y legislativo son elegidos mediante elecciones democráticas. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que buscan el poder a través del voto. Derechos y obligaciones. Los partidos deben respetar la democracia y representar a la ciudadanía. Bases constitucionales del financiamiento. Los partidos se financian con dinero público y privado bajo reglas estrictas. Campañas. Las campañas electorales tienen límites de financiamiento, de tiempos y de publicidad, supervisadas por el INE. ¿Qué es el INE? El Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, es el organismo autónomo encargado de organizar elecciones en todo el país. Está compuesto por consejeros electorales elegidos por el Congreso y sus facultades constitucionales son las siguientes. Número 1. Organizar elecciones. Número 2. Regular a los partidos políticos. Y número 3. Contar los votos y declarar a los ganadores. La calificación de las elecciones. El INE y el Tribunal Electoral verifican que las elecciones sean legales y legítimas. No olvide que existen medios de impugnación, es decir, si un candidato o partido cree que hubo fraude electoral, puede impugnar la elección ante el Tribunal Electoral. También existe el proceso contencioso electoral, es decir, un proceso jurídico para resolver conflictos electorales. Y ya por último, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el máximo órgano judicial en materia electoral encargado de resolver controversias electorales. Unidad 5. El Congreso de la Unión. ¿Qué es unicameralismo y bicameralismo? El unicameralismo es el sistema en el que el poder legislativo tiene una sola cámara. En cambio, el bicameralismo es el sistema en el que el poder legislativo tiene dos cámaras, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como por ejemplo en México. ¿Qué es el quórum? Se refiere al número mínimo de legisladores necesarios para sesionar y para tomar decisiones. ¿Qué son las sesiones ordinarias y extraordinarias? Las sesiones ordinarias son aquellas que se llevan a cabo 2 periodos cada año. Las sesiones extraordinarias
son aquellas que se convocan fuera del periodo ordinario para asuntos urgentes. ¿Qué es el Estatuto de los Parlamentos? Se refiere a que los integrantes del Parlamento tienen, número 1, inviolabilidad, por la cual los legisladores no pueden ser procesados penalmente por sus opiniones en el Congreso. Número 2, la declaratoria de procedencia, o sea, que se levanta el fuero para que un legislador sea juzgado penalmente. Número 3, la remuneración, por la cual no pueden recibir ingresos fuera de su sueldo oficial. Y número 4, protección a los recintos parlamentarios. Con esto se garantiza la seguridad en el Congreso. ¿Qué facultades tiene el Congreso de la Unión? Las facultades son: 1, legislativas, para crear y reformar las leyes. 2, fiscalización y anticorrupción, supervisa el uso del dinero público. Número 3, electorales y políticas, designa ciertos funcionarios. Número 4, investigación, investiga actos de gobierno. Número 5, jurisdiccionales, hace juicios políticos a servidores públicos. Número 6, ratificación, aprueba los nombramientos del presidente. Número 7, interna, organiza el Congreso. Número 8, las prohibiciones, no puede aceptar regalos ni intervenir en otros poderes. Número 9, residencia y traslado de las cámaras. Se sesionan en la Ciudad de México, salvo por casos excepcionales. ¿Cómo se integra la Cámara de Diputados? Primero, los requisitos para ser diputados son tener 21 años y ser mexicanos. Los impedimentos son para ciertos funcionarios públicos o militares activos. La integración de la Cámara de Diputados está compuesta por 500 diputados y se integra de la siguiente manera: 300 diputados de mayoría relativa, los cuales son electos por voto directo y en cada distrito electoral federal. Recuerde que México tiene 300 distritos y por 200 diputados de representación proporcional, los cuales se asignan mediante el principio de representación proporcional en 5 circunscripciones plurinominales según el porcentaje de votos que obtengan los partidos políticos. La duración del cargo es de 3 años, con posibilidad de reelección hasta por 4 periodos consecutivos, o sea, 12 años en total. Las facultades exclusivas son aprobar el presupuesto y revisar la cuenta pública. ¿Cómo se integra el Senado? Primero que nada, el Senado existía en México desde la independencia y fue eliminado por la Constitución de 1857. Sin embargo, se reinstauró en 1917. La integración del Senado se compone de 128 senadores distribuidos en 64 senadores elegidos por voto directo en fórmula, o sea, en mayoría relativa. 32 senadores asignados al partido que quede en segundo lugar de cada estado y 32 senadores de representación proporcional elegidos por el porcentaje de votos que reciba cada partido a nivel nacional. No olvide que la duración del cargo es de 6 años, con posibilidad de reelección hasta por 2 periodos consecutivos, o sea, 12 años en total. Las facultades exclusivas del Senado son: número 1, aprobar tratados internacionales. Número 2, ratificar nombramientos del presidente. Número 3, autorizar el paso de tropas extranjeras. Número 4, resolver conflictos entre poderes estatales. Y número 5, actuar como jurado en juicio político.
¿Cómo funciona la comisión permanente? La comisión permanente funciona cuando el Congreso está en receso. Se integra por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores, y sus facultades son: número 1, ratificar nombramientos; número 2, convocar a sesiones extraordinarias; y número 3, aprobar el uso de la Guardia Nacional. No olvide que en el proceso legislativo federal, número 1, el derecho de iniciativa de ley lo tiene el presidente, diputados, senadores y los ciudadanos. Número 2, la iniciativa popular se refiere a proyectos de ley presentados por los ciudadanos. Número 3, las facultades del Congreso se dividen en materias como educación, economía, justicia, etc. Número 4, la responsabilidad oficial incluye el juicio político y el juicio de desafuero. Número 5, la Cámara de Origen es la Cámara donde inicia la ley y la revisora es donde se aprueba. Y 6, el veto presidencial se refiere a que el presidente puede rechazar una ley aprobada por el Congreso. Unidad 6. El Ejecutivo Federal. ¿Qué reglas hay para el presidente de la República? Los requisitos para ser presidente son: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos al momento de la elección, haber residido en el país por al menos un año antes de la elección y no pertenecer al clero ni estar en servicio activo en el ejército. La duración del cargo es de 6 años y la forma de designación es por voto popular directo. Por último, el principio de la no reelección establece que desde 1917 el presidente no puede reelegirse bajo ninguna circunstancia. ¿Qué son las facultades metaconstitucionales? Son los poderes no escritos, pero que los presidentes han ejercido históricamente. En México, durante el presidencialismo, el presidente ha tenido un poder fuerte, influyendo en las elecciones, el Congreso y hasta en el poder judicial. ¿Qué facultades y responsabilidades tiene el presidente? Número 1, nombrar y remover a los secretarios de Estado, embajadores, cónsules y empleados del gobierno. Número 2, emitir reglamentos para aplicar las leyes. Número 3, representar a México en asuntos internacionales. 4, celebrar tratados internacionales, pero deben ser aprobados por el Senado. 5, es el máximo líder del ejército, la marina y las fuerzas armadas. 6, puede expulsar a los extranjeros que representen un riesgo para el país. 7, puede declarar la guerra con aprobación del Congreso. 8, puede enviar tropas a misiones de paz o humanitarias con aprobación del Congreso. 9, puede solicitar préstamos internacionales con aprobación del Congreso. 10, decide sobre obras de infraestructura y proyectos de desarrollo. 11, regula la inversión extranjera en sectores estratégicos. 12, presenta la iniciativa de ley de ingresos al Congreso. Y 13, define el gasto del gobierno. Unidad 7, el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte es el máximo tribunal del país y su función principal es interpretar la Constitución. Es la última instancia en la resolución de asuntos judiciales de gran relevancia. ¿Cómo está integrada la Suprema Corte? Está compuesta por 11 ministros que son elegidos por el Senado a propuesta del presidente de la República. Su periodo dura 15 años y deben cumplir con ciertos requisitos constitucionales. ¿Qué es el Pleno de la Suprema Corte? El Pleno está integrado por los 11 ministros y resuelve los casos de mayor relevancia. ¿Qué es una controversia constitucional?
La controversia constitucional es un juicio para resolver conflictos entre distintos poderes o niveles de gobierno. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? La acción de inconstitucionalidad se usa para impugnar normas que violen la Constitución. ¿Qué recursos de impugnación existen ante la Suprema Corte? Está, número 1, el recurso de revisión contra sentencias de jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Se usa cuando una sentencia no es favorable y se desea impugnarla ante la Suprema Corte. Número 2. Recurso de revisión contra sentencias de tribunales colegiados de circuito. Este recurso procede cuando la resolución de un tribunal colegiado afecta derechos fundamentales. Y número 3. Recurso de la queja. Según la Ley de Amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se usa cuando un juez omite tramitar un juicio de amparo o comete irregularidades en su trámite. ¿Cómo está organizada la Suprema Corte? La Suprema Corte se divide en dos salas, cada una con 5 ministros. Resuelven asuntos específicos tomando decisiones por mayoría de votos y esas resoluciones sientan precedentes. La primera sala es de asuntos civiles y penales, mientras que la segunda sala trata asuntos administrativos y laborales. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Tribunal Electoral es el órgano que resuelve conflictos en materia electoral. Número 1. Las atribuciones. Tiene como atribuciones resolver las impugnaciones en elecciones federales y locales. Y número 2. Revisa la legalidad de los actos del INE y de los partidos políticos. Está compuesto por 7 magistrados designados por el Senado. ¿Qué son los tribunales unitarios de circuito? Son tribunales de segunda instancia donde un magistrado único resuelve apelaciones y resuelven recursos de apelación contra sentencias de jueces de distrito. ¿Qué son los tribunales colegiados de circuito? Son tribunales de segunda instancia formados por 3 magistrados. Están compuestos por 3 magistrados que toman decisiones por mayoría de votos. Sus atribuciones son resolver amparos directos donde se impugnan sentencias definitivas. No olvide que los plenos de circuito resuelven contradicciones de criterios entre tribunales. ¿Qué son los juzgados de distrito? Son tribunales de primera instancia encargados de resolver los juicios de amparo y asuntos federales. El juez de distrito resuelve amparos indirectos y casos federales específicos. Además, existen juzgados de amparo penal, administrativo, civil, mercantil y laboral. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura Federal? Es el órgano que administra, supervisa y disciplina al Poder Judicial. Está compuesto por 7 consejeros y regula el comportamiento de jueces y magistrados. Entre sus órganos auxiliares están 1. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, que revisa la legalidad de sus acciones, y número 2. El Instituto de la Defensoría Pública, que brinda asesoría jurídica gratuita. ¿Qué es el Jurado Federal de los Ciudadanos? Son los centros de justicia penal federal, donde se llevan a cabo juicios orales. El papel del Jurado Federal de Ciudadanos consiste en participar en ciertos juicios penales. No olvide que los tribunales de control
enjuiciamiento y alzada controlan la legalidad del proceso penal. Unidad 8. La competencia del Poder Judicial. ¿Qué es el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es el conjunto de mecanismos que garantizan que las leyes y actos de gobierno sean compatibles con la Constitución. El control judicial es ejercido por jueces y tribunales de 1. La Suprema Corte de Justicia, 2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3. Los tribunales colegiados y unitarios de circuito y 4. Los juzgados de distrito. ¿Hay otros tipos de control constitucional? Sí. Número 1, el control político, el cual ejercen órganos no judiciales como el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal. Número 2, el control mixto, que es una combinación del control judicial y el control político. Número 3, el control popular, que permite a la ciudadanía participar en la defensa de la Constitución. Número 4, el control neutro, que se realiza por organismos especializados, autónomos e imparciales, como por ejemplo el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el control más importante? El control judicial es el mecanismo de control constitucional más importante y puede dividirse en dos vías. Número 1, la vía de acción o control concentrado, por el que solo un tribunal especializado puede declarar la invalidez de una norma. En México, este tribunal es la Suprema Corte mediante la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional. Y 2, la vía de excepción o control difuso, por el que todos los jueces pueden ignorar una norma inconstitucional al resolver un caso, pero sin declararla inválida para todos. Es decir, lo que se hace en el juicio de amparo. No olvide que, según los alcances de la protección, el control de constitucionalidad puede tener diferentes efectos. 1. El efecto general o erga omnes significa que la sentencia tiene efecto para todas las personas. O sea, que cuando la Suprema Corte anula una ley inconstitucional, ya no puede aplicarse a nadie. Y 2, el efecto relativo, que solo beneficia a quienes presentaron el juicio o recurso. ¿Qué facultades tiene el Poder Judicial? El Poder Judicial tiene las siguientes facultades específicas para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Número 1. La función judicial ordinaria federal. Se refiere a los asuntos que son competencia de los tribunales federales, como delitos del fuero federal, conflictos entre entidades federativas y casos relacionados con derechos humanos. Número 2. Los asuntos del ramo civil, penal y mercantil. Por último, 3. La facultad de atracción, por la que la Suprema Corte puede atraer casos que no son originalmente de su competencia, pero que son trascendentes para el país. ¿Qué es una controversia constitucional? Es un juicio en el que se resuelven conflictos de competencias entre poderes o niveles de gobierno. Es también el mecanismo que permite resolver disputas entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre estados y la Federación y entre municipios y estados. Los principios fundamentales son 1. La legalidad, o sea que solo puede
presentarse cuando haya una afectación real. Y 2, la supremacía constitucional, es decir, que se debe respetar la Constitución. ¿Cuándo procede una controversia constitucional? Se presenta cuando una norma, acto o ley invade competencias de otro poder o nivel de gobierno. No olvide que es improcedente en materia electoral, por lo que no puede usarse para impugnar elecciones, que para eso existen los juicios electorales. Tampoco olvide que si la Suprema Corte resuelve que una norma es inconstitucional, se tendrá como efecto su invalidez para todos. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Es un procedimiento para anular leyes inconstitucionales que solo procede contra normas generales, es decir, leyes, códigos, reglamentos, etc. Los principios fundamentales de la acción de inconstitucionalidad son 1, la supremacía constitucional y 2, el control concentrado. Ahora bien, la legitimación activa puede ser promovida por el presidente de la República, el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No olvide que por término prejudicial, la acción de inconstitucionalidad debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la norma impugnada. ¿Qué es el juicio de amparo? Es el mecanismo más importante de defensa de los derechos humanos en México, que protege a cualquier persona contra actos de autoridad que violen la Constitución. Es procedente, o sea, se puede interponer contra leyes, actos administrativos, sentencias, omisiones, etc. Los principios fundamentales del juicio de amparo son 1, la definitividad, o sea, que deben agotarse otros recursos antes del amparo, y 2, la relatividad de la sentencia, o sea, solo protege al que lo promovió. La convencionalidad significa que los jueces deben aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Existen dos tipos de amparo. Número 1, el amparo indirecto contra actos administrativos y normas generales. Y 2, amparo directo contra sentencias definitivas de tribunal. Unidad 9. Los estados de la Federación, la Ciudad de México y los municipios. ¿Qué son los estados de la Federación? Los estados miembros de la Federación Mexicana son entidades soberanas en cuanto a su régimen interior, pero están subordinadas a la Constitución Federal. Su naturaleza jurídica proviene del Pacto Federal, es decir, su adhesión a la Federación mediante la Constitución de 1824 y reafirmada en la de 1917. Cada estado tiene su propia constitución estatal, pero esta no puede contradecir la Constitución Federal. Si una disposición estatal es contraria a la Constitución, se considera inválida y puede ser impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Los estados de la Federación. Si un gobernador deja su cargo antes de terminar su mandato, el Congreso local designa a un gobernador provisional hasta que se convoquen nuevas elecciones. Cada estado cuenta con su propio poder judicial, que es independiente en su funcionamiento interno, pero sujeto a las disposiciones de la Constitución Federal. El Tribunal Superior de Justicia de cada estado. El Tribunal Superior de Justicia es el máximo órgano judicial en cada estado y resuelve asuntos locales en materia civil, penal, administrativa y laboral. Los estados pueden ejercer control de constitucionalidad sobre sus propias leyes a través de sus tribunales. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Estatal
son designados por un periodo determinado y deben garantizar su independencia e imparcialidad. Estos jueces son designados por el Tribunal Superior de Justicia y resuelven conflictos en materia civil, penal, familiar y mercantil. ¿Cómo se resuelven las controversias estatales? El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano especializado encargado de resolver controversias entre ciudadanos y autoridades administrativas estatales. La resolución de los conflictos entre un Estado y sus trabajadores se refiere a la jurisdicción y normas laborales aplicables a los servidores públicos estatales. 1. Los estados pueden celebrar convenios con municipios para coordinar la prestación de servicios públicos y ejecución de obras. 2. Los estados no pueden, por ejemplo, firmar tratados internacionales, acuñar moneda o mantener fuerzas armadas sin autorización federal. No olvide que la garantía federal se refiere a que si un estado rompe el orden constitucional, el gobierno federal puede intervenir para restablecerlo. ¿Qué es la Ciudad de México? La Ciudad de México no es un estado, sino una entidad federativa con un régimen especial establecido en el artículo 122 de la Constitución. Se divide en 16 alcaldías, cada una con autonomía relativa en la administración local. El jefe de gobierno es el titular del poder ejecutivo y administra la ciudad a través de secretarías y organismos descentralizados. Además, la ciudad tiene autonomía para gestionar su presupuesto y establecer impuestos locales. Esto incluye impuestos, derechos y financiamientos para el funcionamiento de la ciudad. No olvide que la Ciudad de México es sede de los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, y que el Congreso de la Unión tiene facultades sobre la ciudad, pero no puede intervenir en sus asuntos internos sin justificación constitucional. Unidad 10. Las disposiciones generales de la Constitución. ¿Qué disposiciones generales tiene la Constitución? 1. La incompatibilidad del ejercicio simultáneo de cargo de elección popular. Esto significa que un mismo individuo no puede desempeñar dos cargos de elección popular al mismo tiempo. Esto busca evitar conflictos de interés y de acumulación del poder. 2. La prohibición de pagos no presupuestados, o sea, que el gobierno solo puede gastar dinero si está contemplado en el presupuesto aprobado. Esto evita la corrupción y el desvío de recursos. 3. La remuneración económica de los servidores públicos. Establece cómo se pagan los sueldos de los funcionarios públicos y garantiza que los salarios sean transparentes y justificados. 4. Ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Esto evita sueldos excesivos en la administración pública. 5. La obligación de rendir protesta al asumir los cargos. Antes de ocupar un puesto, los servidores públicos deben jurar cumplir la Constitución. Disposiciones Generales de la Constitución, parte 2. Número 6. Las Fuerzas Armadas tienen un papel limitado en tiempos de paz. Con ello se busca evitar la militarización del gobierno civil. 7. La jurisdicción sobre los inmuebles destinados a servidores públicos federales regula qué nivel de gobierno tiene control sobre los edificios públicos. 8. El presidente tiene autoridad para controlar la política comercial del país. Esto incluye impuestos de importación o de exportación y los tratados comerciales. 9. La vigencia de la Constitución. Establece que la Constitución es la norma suprema del país y debe cumplirse siempre. 10.
los principios constitucionales para el manejo y adquisición de recursos económicos del Estado. Regula cómo el gobierno obtiene y administra sus recursos financieros y busca asegurar un uso responsable del dinero público. ¿Qué relación hay entre Estado e Iglesia? Primero que nada, vamos a definir algunos conceptos importantes. Número uno, religión. Es el sistema de creencias y prácticas espirituales. 2. Iglesia. Es la organización que representa una religión. Y 3. Culto. Es la práctica externa de la religión, como rezos y ceremonias. Ahora sí, la separación Iglesia y Estado se remonta a la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, por las que se separó la Iglesia del gobierno. Sabemos que del texto original del artículo 130 constitucional de 1917, que se regularon estrictamente las actividades religiosas, limitando la participación política de la Iglesia. La vigente regulación constitucional de las relaciones Estado e Iglesia mantiene la separación, pero con regulaciones más flexibles.